tercera clase o la tercera sesión, y como tenemos este problema de internet, voy a apagar mi video para que haya mayor eficiencia. Ya, ¿todos pueden ver la presentación? Sí, ingeniero, estamos. Según las normas que han salido, las normas vigentes a nivel del país, estas tendencias que está viniendo del Sistema Nacional Integrado del Catastro Nacional, las tendencias del Midagri, las tendencias de que COFOPRI se desea también ser el ente rector en el Catastro Urbano Nacional. Entonces, comenzamos un poco con el tema del catastro rural. ¿Quién es el que debería hacer el catastro rural o cómo lo dicen las normas, ¿no? Entonces, según el Decreto Supremo 018 del 2014, autorizaron la transferencia del catastro rural de lo que tenía bajo administración COFOPRI al Ministerio de Agricultura y Riego. En ese tiempo el MINAGRI, ¿no? Ahora es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Entonces, dentro del Ministerio de Agricultura y Riego hay la Dirección General del Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, que es la DIGESPAR, que es la que en sí es la unidad de línea, que es la que asume esta función del catastro rural, de administrarlo, todo eso. Pero en paralelo, no solamente ellos, sino en paralelo, los gobiernos locales también van a asumir, ¿no?, gestiones o actividades del catastro rural, ¿no? Entonces, a través de la ley 27867, a nivel de funciones agrarias, los gobiernos regionales necesitan promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria. Y para cumplir este objetivo o este encargo que le da la ley, necesariamente necesitan el catastro rural. Es decir, a nivel del Perú, el catastro rural más está vinculado al saneamiento de la propiedad agraria. Yo tengo entendido de que a nivel de España utilizan el catastro rural para estimar también la potencialidad de producción de productos agrícolas, ¿no? Es decir, si tuviéramos un catastro bien administrado, actualizado, en donde podría saber en esta campaña que se viene 2021 qué cultivos se han plantado en, en las parcelas, el Estado podría estar sabiendo o podría estar organizando cómo va a venir la producción de productos agrícolas durante el año, ¿no? Entonces, ya sería un uso adicional al que es este tema del saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, analizando un poco dónde estaría esa unidad orgánica que está encargada de consolidar el catastro rural a nivel nacional, lo encontramos en estas gerencias de línea o órganos de línea, y la Dirección General de Saneamiento de Propiedad Agraria está a cargo del Despacho Ministerial de Política y Supervisión del Desarrollo Agrario. Por la ubicación sí creo que es la adecuada, por cuanto este despacho viceministerial está encargado de fortalecer la parte agraria, y el otro está más focalizado a la producción, ¿no? Al producto agrícola. Aquí, bueno, este es un zoom adicional en donde vemos de que es una dirección general que está acompañada dentro del tema de la Dirección General de Estadística. Esta es muy importante, la Dirección General de Gestión Territorial a nivel agrario, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí
tienen a las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Entonces, lo que consolide el catastro rural en este punto, la Dirección General de Saneamiento, va a apoyar a las otras unidades que se encuentran en este despacho ministerial, ¿no? A través del catastro rural yo también voy a poder dar políticas agrarias. Entonces, nuevamente reafirmamos de que si yo no conozco mi territorio, yo no voy a poder saber cómo gestionarlo y cómo dar las políticas para mejorar ese desarrollo. Entonces, de aquí pasamos a lo que ya son funciones de esta Dirección General de Saneamiento de Propiedad Agraria y Catastro Rural. Entonces, como órgano de línea, los órganos de línea siempre proponen y elaboran. La autoridad, el ministro es los que aprueban, ¿no? Entonces, siempre los órganos de línea proponen y elaboran. Y en este caso, esta unidad orgánica, ¿qué debe proponer? Dice planes, estrategias, normas, directivas, lineamientos y estándares. ¿Para qué? Para el saneamiento físico legal y para la formalización de la propiedad agraria. ¿Y de qué elementos? De predios rústicos, es decir, de predios que tienen un desarrollo agrícola, de las tierras eriazas, es decir, las que están sin uso, pero que sí pueden tener una actitud agropecuaria, es decir, que pueden estar en este momento sin uso, pero presentan todas las condiciones para poderlo incorporar a la producción agrícola. Las tierras de las comunidades campesinas y las tierras de las comunidades nativas. Pero toda esta propuesta de estrategias, aquí lo bueno que sí han cuidado las normas, es de que todo está vinculado al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Lo que quiere decir es que a Midagri le dicen, haz tú el catastro rural a nivel nacional, pero tampoco no vas a ser independiente en estar haciendo normas que contravengan al sistema nacional que ya está creado con años de anterioridad, ¿no? Entonces, otra función que tiene esta dirección general es la de administrar y monitorear y supervisar estos tres procesos que se dan a nivel del catastro rural. El de levantamiento. ¿Qué cosa quiere decir el de levantamiento? Es el primer levantamiento que sería, el levantamiento es cuando no hay nada en un territorio y recién voy a recolectar información, ¿no? Y los otros dos procesos que son de actualización de información y de mantenimiento de la información. Estos tres procesos que me van a permitir tener mi catastro rural a nivel nacional, ¿no? Entonces, a nivel del ministerio ya encontramos tres procesos bien definidos: levantamiento, mantenimiento y actualización. Asimismo, ellos también tienen que administrar la base de datos, es decir, están encargados de tener la base de datos del catastro rural. Y esta misma base de datos, con coordinación con los gobiernos regionales y locales, tienen que consolidar ya no un catastro rural, sino tratar de buscar un catastro temático, es decir, ya a través de las capas adicionales que ellos podrían tener en el catastro rural, tratar de buscar un catastro temático, ¿no? ¿A través de qué? A través de un intercambio de información entre los que generan esta información temática, ¿no?
En su ROF, en su reglamento de organización y funciones, ponen, ¿no?, las unidades de organización, los programas, algunos programas levantan información, los proyectos especiales agrarios u órganos públicos adscritos. Entonces, su finalidad de esta unidad orgánica es tener un catastro rural y luego complementarlo con información a través de un intercambio para tener un catastro temático. Entonces, ahí ya terminamos con respecto a la entidad que es el Midagri. Ahora, cuando entramos al gobierno regional de Ancash, no necesariamente este organigrama es para todas las regiones. Hay un núcleo básico que es para todas las regiones, pero luego cada región tiene la potestad de poder editar o según sus necesidades este organigrama de sus unidades orgánicas. Y a nivel de gobierno regional, para buscar quién es el que esté encargado del catastro, aquí encontramos a la Dirección Regional Agraria, ¿no? Y esta Dirección Regional Agraria está dentro de lo que es la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Entonces, todo lo que es el catastro lo están viendo bajo este enfoque de desarrollo económico, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hace esta Dirección Regional Agraria, no? Es la que implementa y ejecuta las políticas nacionales y regionales en materia agraria. Y igual que el Midagri, trata de promover el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria. Y una de sus herramientas va a ser el catastro rural, ¿no? Entonces, en catastro rural ya tenemos dos entidades identificadas con sus funciones, pero ahí hay un problema con respecto a la Ley Orgánica de Municipalidades. Ya cuando yo hablo de Ley Orgánica de Municipalidades, que es la 27972, ya estoy hablando de las municipalidades provinciales y de las municipalidades distritales. Y según esta Ley Orgánica de Municipalidades, estas dos entidades, ya sea a nivel provincial o distrital, pueden ejercer el catastro urbano y rural. Es decir, aquí sí hay un poco de... No hay colisión por cuanto ahorita las municipalidades han asumido ese rol y han dicho ya eso que lo vean Midagri, pero a nivel legislación ellos todavía tienen competencia, ¿no? Entonces, en esta norma, la Ley Orgánica de Municipalidades, se establecen materias de competencia municipal. Ya nos olvidamos de la región, nos olvidamos del ministerio y ahora entramos a lo que son las municipalidades, los también llamados gobiernos locales. Entonces, a nivel de las materias, uno no encuentra dónde dice que es catastro, ¿no? Por ejemplo, el número 1 dice organización del espacio físico, uso del suelo. El 2, servicios públicos locales. 3, el ambiente, protección y conservación del ambiente. 4, desarrollo y economía local. 5, la participación vecinal, participación ciudadana, ¿no? El 6 es los servicios sociales locales. Y el 7 está referido un poco a lo que es la delincuencia, la lucha del consumo contra drogas. Entonces, en estos rubros, uno diría, ¿dónde está el catastro urbano y rural? Entonces, cuando vemos ya el detalle de cada competencia, ahí es donde sale este detalle y en forma explícita, ¿no? El catastro urbano rural, según esta norma, es
uno de los puntos para tener una adecuada organización del espacio físico y uso del suelo. Y como hay distritos y provincias que tienen territorio urbano y territorio rural, entonces a ellos le dicen, tú estás encargado de hacer tu catastro urbano y rural. Pero en este momento, como le dije, los municipios más están abocados a siquiera alcanzar un catastro urbano. El rural lo han dejado casi de lado. Ahora, pasando al artículo 79, en el artículo 79 de esta norma hablan de que las funciones exclusivas de una municipalidad distrital es elaborar y mantener el catastro distrital. Tácitamente, cuando me dicen si yo debo hacer un catastro distrital, hemos visto que en Ancash, en la región Ancash, hay municipalidades estrictamente rurales. Entonces, si yo tengo que hacer mi catastro rural, yo tendría que hacer el catastro rural. O si yo tengo una parte urbana y una parte rural, también mi catastro distrital debería abarcar los dos ámbitos, ¿no? Pero nuevamente por limitaciones presupuestales, limitaciones de personal, limitaciones a deficiencias en la organización, hasta ahora no se consolida el catastro. Ahora, aquí hay un tema muy especial o a veces que no se entiende o no se comprende, ¿no? En la Constitución Política del Perú, a la ciudad de Lima, por ser capital, le dan una condición especial. Y esa condición especial es que le dan es como de un gobierno metropolitano. Entonces ahí entra en el dilema cuando Vivienda saca una norma, no necesariamente Lima Metropolitana la va a acatar. ¿Por qué? Porque tiene esta condición especial de que Lima, por ser capital, debe emitir sus normas propias. Y al emitir esas normas propias, Lima Metropolitana abarca a todos los distritos que la conforman. Entonces, a veces en las capacitaciones tenemos estas dudas, estos conflictos de qué cosas se aplican, ¿no? Entonces, si en estos momentos el Ministerio de Vivienda saca un tema de catastro urbano a nivel nacional, posiblemente Lima pueda decir, sabe, eso se aplica para el resto del Perú, pero yo por mi condición especial de capital, esa norma no se aplica en mi territorio. Y eso ha ocurrido ahora último con una norma de vivienda de interés social, en donde el Ministerio de Vivienda ha sacado una norma de promoción de la vivienda de interés social y Lima le ha dicho, disculpa, esto no es tu competencia en Lima Metropolitana. Lima Metropolitana evaluará y sacará una norma similar, pero van a demandarlo competencialmente quién es el que debe emitir esas normas, ¿no? Entonces, aquí a partir del artículo 160 posiblemente o 156, en esta ley orgánica de municipalidades a Lima le dan una condición especial y en este caso de planificación, desarrollo urbano y vivienda, le dicen de que debe administrar y mantener actualizado el catastro metropolitano. Y como hemos visto anteriormente, Lima tiene el Instituto Catastral de Lima. Pero
no administra el catastro metropolitano porque no tiene la información de todos sus distritos. Tiene de Lima cercado, pero no de todo su distrito. Entonces, está la competencia, está el encargo en las normas, pero en la práctica no se está cumpliendo, ¿no? Y después de todo este tema, que si es competente o no es competente, ha salido este decreto legislativo 1365. En la 1365 es muy similar a cuando le dan la competencia al Midagri, y con la 1365 el Ministerio de Vivienda quiere de que se consolide el catastro urbano nacional y le dan esta rectoría del catastro urbano nacional al Ministerio de Vivienda, ¿no? Ahora, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, según este decreto legislativo, se vuelve en ente rector en materia de catastro urbano nacional. Y tan igual como el Midagri, el Ministerio de Vivienda tiene que establecer políticas, normas, lineamientos y especificaciones técnicas para el catastro urbano nacional, y ellos implementan dos cosas. Uno, concordancia con el Sistema Nacional del Catastro Predial y concordancia con su ley orgánica de creación del Ministerio de Vivienda. Es decir, la norma específicamente lo dice así, con el Sistema Nacional y con su ley orgánica de creación. Y lo que norme el Ministerio de Vivienda va a ser de cumplimiento obligatorio para las entidades que estén involucradas en el catastro urbano nacional. Y aquí es donde viene el tema. Si COFOPRI, que es parte del Ministerio de Vivienda, comienza a normar y Lima Metropolitana y sus distritos que la conforman no están de acuerdo, ahí vamos a tener un conflicto de normas. Entonces, en este artículo 5 de este decreto, también establece qué acciones va a hacer el organismo de formalización de la propiedad informal, ¿no? Entonces, mejor dicho, COFOPRI. Y COFOPRI le dicen de que según esta norma, tú vas a ejecutar la generación. Ya entran otros procesos. Generación, ya no es levantamiento, es generación. Modernización, consolidación, conservación y actualización del catastro urbano nacional. Entonces, aquí es donde sí yo creo que tengo que poner una crítica, porque van saliendo normas y se van creando nuevos procesos que al último lo que hacen es complicar, porque ¿qué cosa es consolidación? Generación, yo lo podría decir, ya la generación es igual a levantamiento, es un sinónimo. Modernización, ese término modernización, ¿qué es? Consolidación. Y luego el término conservación es el sinónimo de mantenimiento. Y ya la palabra actualización queda ahí, ¿no? Entonces, a veces las entidades no ven de que al estar sacando más normas van complicando la situación, ¿no? Entonces, COFOPRI, ¿qué cosa va a tener que hacer acá? Va a establecer mecanismos para intercambiar información a fin de tener que las municipalidades que hagan catastro urbano se integren y COFOPRI haga la plataforma informática, ¿no? Tres características de esta plataforma informática: que sea interoperable. Lo bueno que dice que debe ser única, es decir, que todas las municipalidades del Perú nos deberíamos sujetar a esta plataforma.
y debe ser sostenible, es decir, que debe tener un soporte. ¿Cuál sería esta plataforma en estos momentos? Es como inicialmente es el GeoYapta, ¿no? Que todavía es una plataforma que está en desarrollo, pero todavía no se consolida, no es de, no es de cumplimiento obligatorio para todas las municipalidades. Ah, y ese motivo es el que genera que falta una autoridad que debería ser el Ministerio de Vivienda, en que obligue que todas las municipalidades comiencen a intercambiar información, aunque sea en el nivel que lo tengan. ¿Por qué? Porque posiblemente está un poco desactualizada la información, pero es útil todavía, ¿no? Todavía su vigencia de esa información es buena y puede ser útil para los diferentes procesos que se necesiten a nivel urbano, no rural, sino a nivel urbano. Entonces, también a COFOPRI le dicen de que debe hacer las siguientes acciones. Y nuevamente reafirman estas 5 acciones, ¿no? Generar, modernizar, consolidar, conservar y actualizar el catastro urbano nacional. Luego le dicen que debe coordinar con el ministerio y los gobiernos locales para la actualización y ejecución del catastro urbano nacional. COFOPRI lo está haciendo a través de convenios, pero no necesariamente de una forma masiva, ¿no? Sino más o menos puntual nomás. Y, y lo que lo está haciendo es a través de la suscripción de convenios. Debido, por ahí he escuchado que lo hace a través de la suscripción de convenios porque no tiene la competencia, la competencia lo tienen las municipalidades, pero las municipalidades sí pueden pedir apoyo, entonces a través de convenios le delegan su catastro que se lo haga COFOPRI, ¿no? Entonces, por ese mecanismo están optando para consolidar, para generar, para levantar catastros en algunos distritos, ¿no? Ahora, como ahí dice también, COFOPRI está encargado de establecer convenios interinstitucionales para la implementación de la plataforma catastral urbana, ¿no? Esto ya, este decreto supremo que es el 013, que es el reglamento del decreto legislativo 1365, es del año 2020. Por esto, el tema de la pandemia, posiblemente no ha habido tanta coordinación, porque ustedes sabrán de que las municipalidades están más abocadas a los servicios municipales que prestan a sus vecinos, y posiblemente todavía va a tomar un tiempo para esta coordinación de la plataforma catastral urbana, ¿no? A nivel de catastro, de San Isidro, sí le podría decir que no tengo conocimiento que COFOPRI haya hecho coordinaciones con nosotros. Y como hemos visto, ahí están las entidades competentes, pero no hay catastro. Entonces, ahí tenemos un problema que es el financiamiento, ¿no? Entonces, en todo proyecto, lo que manda es la plata. Sin presupuesto institucional, yo no puedo contratar servicios, yo no puedo contratar, adquirir bienes. Entonces, ¿cómo se financia el catastro? A nivel de las entidades del Estado y gobiernos regionales y locales, hay 5 fuentes de financiamiento, ¿ya? Es decir, a una entidad ingresa plata por 5 fuentes.
La primera fuente es recursos ordinarios, es decir, ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos. Eso le traslada el Estado. Luego hay recursos directamente recaudados. Este es casi la gestión de la entidad, ¿no? A veces las municipalidades emiten certificados, constancias. Entonces, como ahí mismo dice, ¿no? Una prestación de servicios o venden planos, venden ortofotos. Entonces, este es la fuente de financiamiento 2, la fuente de recursos 2, que es recurso directamente recaudado. Luego la fuente 3 es recursos por operaciones oficiales de crédito. Esta es la fuente a través donde entran los créditos, ya sea internacionales o internos, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos COFOPRI, que tiene el encargo de hacer el catastro urbano de Piura, Lambayeque, parte de Lima y una provincia más, lo va a hacer con crédito del Banco Mundial y estaría entrando por este rubro 3, ¿no? Luego el 4 es donaciones sin transferencias, es decir, gobiernos internacionales o ONG internacionales podrían uh, trasladar plata para hacer catastros a través de esta fuente. Y uno de los principales es el número 5, que son recursos determinados. Y en estos recursos determinados, como su nombre lo dice, aquí entran los impuestos municipales. Otro fondo muy importante para algunos gobiernos locales es el Fondo de Compensación Municipal. Y para otros distritos, a veces no les interesa ni impuestos municipales ni el fondo. Cuando en su distrito hay una minera, es el canon y sobrecanon, regalías, todo eso. Entonces, hay distritos, por ejemplo, San Isidro casi trabaja con sus impuestos municipales, porque no, por ser un distrito de una cierta categoría, no recibe mucho en fondo de compensación municipal. Quien recibe un poco más en compensación municipal aquí en Lima es San Juan del Lurigancho, ¿no? San Martín de Porres, los distritos que no, su impuesto no es rentable, hay muchos omisos, muchos, ¿cómo se llaman? Contribuyentes que no pagan sus impuestos, entonces cubren sus necesidades con el Fondo de Compensación Municipal. Y hay otros distritos que yo uno y otros distritos, no me acuerdo ahora último, hay uno que su canon tiene plata un montón, pero su municipalidad es muy básica, ¿no? Entonces no saben dónde invertir, ¿no? Entonces, esta fuente 5 es por donde ingresa casi la cantidad de plata para poder buscar un tema de poder desarrollar un proyecto catastral. Entonces, indagando, ustedes lo pueden hacer en esta plataforma económica que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, es libre. Y aquí indagando yo puedo ver de que COFOPRI, por recursos directamente recaudados para el presente año, tiene 5 millones programado. Y en recursos, operaciones oficiales, que es los préstamos, tiene 21 millones. Recaudado a la fecha, ayer, ¿no? 10. Solamente ha recaudado
como recurso directamente recaudado 2.300.000. Y todavía le faltan que le hagan la transferencia del préstamo, ¿no? Para que hagan deben estar en gestiones. Entonces recién ahí, cuando en este rubro estén los 21 millones, recién COFOPRI tendría los recursos económicos para hacer los catastros encargados en ese proyecto que tiene en ejecución, ¿no? De ahí indagué un poco el gobierno regional de Ancash. Y el gobierno regional de Ancash, en recursos determinados, tiene programado durante todo el año recibir 290 millones. Pero por el tema de la pandemia, por el tema que estamos pasando, a la fecha solamente ha recibido 97 millones, ¿no? Y en los otros rubros que son directamente recaudados, solamente ha recibido 10 millones. Aquí posiblemente el gobierno regional de Ancash sí tiene ciertos recursos, pero también todos estos recursos son de toda la entidad, es decir, aquí están involucrando la carga de personas que tiene actualmente. Y, y aquí hice una consulta sobre cómo se encuentran los distritos de Huaraz, ¿no? De Huaraz habíamos hablado que eran 12 distritos. Entonces, en esta provincia de Huaraz, vemos de que Huaraz tiene proyectado recibir 62 millones y solamente a esta fecha ha recaudado 33 millones. Luego el otro distrito que es de importancia, Independencia, tiene programado 45 millones y ha recaudado 29 millones. Y si vemos ya los otros distritos, por ejemplo, Cochabamba no ha recaudado nada, Colcabamba nada, Huanchay 106.000 soles, ¿no? Luego La Libertad y Olleros 1 millón y Tarica 3.800.000. Entonces aquí ya es donde yo puedo ver de por qué no se hace catastro, ¿no? Porque sus fondos propios no son tan fuertes, entonces lo dedican a sus necesidades primordiales. Y la municipalidad provincial de Huaraz, ya a mayor detalle, en recursos determinados de los 42 solamente recibió 30 millones. La provincia. Y el distrito de Independencia ha recibido 27 millones. Entonces, en función a estos recursos determinados, lo que hay es una ley, es la ley de tributación municipal, que nació con el decreto legislativo 776, pero en el 2016 salió el decreto legislativo 1286. Y en este decreto legislativo lo que quisieron es un poco obligar a las municipalidades que el 5% del rendimiento del impuesto, es decir, ¿qué es rendimiento del impuesto? Si yo en estos recursos determinados de los 27 millones, un rubro es impuesto predial y ese impuesto predial es de 10 millones, me están diciendo que el 5% de esos 10 millones lo debo destinar al desarrollo y mantenimiento del catastro distrital. ¿Lo hacen las municipalidades? Muy pocas las hacen, ¿no? Por más que esté en la ley, entonces un jefe de catastro, lo primero que debería hacer un sugerente de catastro es decir, disculpa, quiero que me apliques el 5% del rendimiento del impuesto. Con eso ya siquiera tengo un poco de plata. Pero a veces no se hace, ¿no? Aparte,
de que ese 5% es para gestionar y mejorar también la recaudación, ¿no? Es decir, no necesariamente ese 5% es todo para catastro, sino se tiene que equilibrar ese monto para mejorar la recaudación también. Y aquí sí a las sugerencias de catastro le ponen un prerequisito, que anualmente cada sugerencia debe hacer un plan de desarrollo catastral para el ejercicio que van a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos las municipalidades y las sugerencias de catastro deberían tener un plan de desarrollo catastral 2021, ¿no? Entonces este plan es un plan anual de lo que yo voy a hacer con ese recurso que tú me destines. Por ahí también en las anteriores clases me decían, profesor, ¿y no hay otra posibilidad de financiar el catastro? Hay muchos que han sido creativos. Por ejemplo, no sé qué distrito acá en Lima, el catastro lo metió, lo incorporó dentro de un tema de gestión de riesgo de desastres. ¿Qué cosa hizo? Hizo un proyecto de gestión de riesgo de desastres, como que hacer los instrumentos de gestión de riesgo de desastres. Hizo todo el proyecto, lo tenía ya declarado viable, y de un momento a otro el Ministerio de Economía dijo, todos los que tengan proyectos de gestión de riesgo de desastres lo voy a financiar. Y metió el proyecto y lo financió. Es decir, el proyecto no se llamaba catastro, estaba dirigido a gestión de riesgo de desastres, pero la gestión de riesgo de desastres necesitaba su insumo, que era el catastro urbano. Entonces, era un componente de ese proyecto de inversión. Y, y eso es un poco un ejemplo, ¿no? En estos, por ahí, los que estén relacionados a las entidades públicas, a veces el tema de la gestión de riesgo de desastres y la gestión ambiental son dos pilares de planificación urbana o de planificación del territorio. Entonces muchas veces hacen conversatorios los sectores y buscan proyectos de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo y que lo dijeron en exposiciones, ¿no? Hubo un pueblo joven que presenta su proyecto y dice, quiero pistas y veredas. Y lo presenta a este fondo para que le financie. Y, y le deniegan el financiamiento. Entonces, cuando van a pedir explicaciones, le dicen, pero las pistas y las veredas me van a servir a mí para evacuar. Pero de la forma que has conceptualizado tu proyecto, eso no lo dice, tú me lo estás diciendo verbalmente. En cambio, si tú hubieras puesto reforzamiento de las laderas y dentro de eso están las pistas, las veredas, los canales, todo, ya ahí sí te hubiera podido financiar. Entonces, aquí hay que tener un poco de creatividad de cómo adecuar un proyecto catastral de tal forma que pueda ser financiado por un fondo internacional, ¿no? A veces hay fondos internacionales en gestión de riesgo de desastre que pueden dar un aporte. Por ahí también alguien me dijo, ¿y esto puede ser una APP? Puede ser, pero lo que pasa es que las APP tienen su normativa especial, ¿no? Si es autofinanciable, si es cofinanciada. Entonces, si es autofinanciable, lo hace la municipalidad, el gobierno directamente. Si es cofinanciada,
eso va pro inversión, tengo entendido. Entonces, si yo le quiero dar un enfoque para buscar financiamiento, me tengo que tener conocimiento de esas normas propias para adecuar el proyecto. Entonces ya de lo que hemos visto en términos generales, ya pasamos a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Catastro Predial. Entonces, en este sistema nacional nace en el 2004, pero del 2004 a la fecha han salido varias modificaciones de la 28294 y este sistema tiene la finalidad de integrar y unificar los estándares, ¿no? Y nomenclatura y procesos técnicos de las entidades generadoras de catastro. Entonces, aquí vamos a ir sacando palabras, ¿no? Necesita integrar. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que ha visto catastros con diferentes plataformas y lo que los necesita es integrarlos y unificarlos. Pero para integrar y unificar estos catastros que ya estaban existentes en el 2004, tiene que establecer estándares, ¿no? Y qué procesos son los que se van a seguir. Actualmente ya estamos viendo de que el catastro rural tiene 3 procesos. El catastro urbano nacional ha puesto 5 procesos, ¿no? O 5 fases. Y luego ingresa un término que es entidad generadora de catastro. No dice municipalidad, no dice gobierno regional, no. Las entidades generadoras de catastro. Entonces, eso ya luego lo vamos a definir qué cosa es una entidad generadora de catastro. Entonces, en función a esto y a la experiencia de cada entidad, conformaron este sistema, y este sistema está integrado por SUNAR, por COFOPRI, por IGMEP, por el IGN, la Superintendencia de Bienes Estatales, y por la parte derecha está toda la parte de gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? La Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, el Instituto Catastral de Lima y la Asociación de Municipalidad, el AMPE, ¿no? Y a la izquierda tenemos todos los ministerios que tienen a cargo de pertenecer también a este sistema, ¿no? El Ministerio de Cultura, también ha sido incorporado el MINAGRI, ahora Desarrollo Agrario, el Ministerio del Ambiente, y el último acoplado es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, este equipo es el que se está encargando de mantener o mantener la actividad del Sistema Nacional Integrado. Ahora, en esa fecha dieron a entender que el sistema tenía que tener ciertas características. Entonces, la primera característica tenía que ser un sistema abierto, es decir, que permite el intercambio de información entre las entidades que la generan, es decir, las municipalidades, y las entidades que la solicitan, posiblemente SUNAR, los notarios, todo eso, ¿no? Entonces, tenía que ser abierto y no que esta es mi información y para que ingreses a mi información tienes que pagar todo este monto, ¿no? La segunda característica, que también es aceptable, es que tiene que ser desconcentrado, ¿no? Es decir, desconcentrados en todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? El nacional, el regional y el local. Otra característica es que no puede ser estática, es decir, no es un sistema estático, sino es un sistema dinámico.
¿Y por qué? Porque tiene que actualizar los cambios físicos de los predios, ¿no? Las ciudades son dinámicas, el desarrollo inmobiliario es dinámico y por ende este sistema tiene que ser dinámico. Relativamente los censos, como lo habíamos dicho, los censos son estáticos porque se levanta la población a una fecha determinada y de ahí esa información no se modifica, no se actualiza con los nacimientos de, las, de, de los nuevos ciudadanos, sino se queda estático ahí hasta que venga otro censo. En cambio, el sistema catastral tiene que ser dinámico. Ahora, hay dos características que sí son importantes, que tiene que ser normalizado. Tenemos 1874 distritos y si los 1874 distritos tienen un jefe y de catastro y este jefe de catastro tiene diferentes formación profesional, diferentes experiencias profesionales, el catastro no va a ser uniforme. Entonces, la característica de normalizado es para que los procedimientos sean únicos, ¿no? Para que haya una uniformidad en todos y todos hablemos el mismo lenguaje. Hasta ahora no lo logramos, pero a eso tenemos que ir, ¿no? Que cuando yo diga, sí, la entidad generadora de catastro, todos me entiendan ese lenguaje. O cuando yo diga levantamiento, sea un término que todos lo conozcan. Luego, estandarizado es con respecto a las características o los lineamientos técnicos que vamos a pedir a los procesos que conforman el catastro, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando que la cartografía catastral tiene que ser estandarizada. Es decir, debe cumplir unos ciertos exigencias para que pueda ser validada. Y el último que siempre se pone es el de seguridad, en la cual el sistema debe otorgar seguridad jurídica, ¿no? En los predios y en los derechos. Es decir, espero de que ustedes salgan que que el catastro está referido a predios, el predio está referido al suelo y sobre ese suelo hay derechos, ¿no? Porque en los últimos años el catastro ha sido casi un mil oficios, hace de todas. Ahora, para administrar este sistema, ahí sí han sido muy simples y han creado dos, dos, tres entidades, pero dos son las principales. El Consejo Nacional de Catastro y la Secretaría Técnica son las dos principales y las comisiones consultivas son opcionales en el caso que se presenten algún problema. Entonces, dentro de como, como entidades de la administración del sistema, también tienen sus funciones, ¿no? Entonces, el Consejo Nacional tiene una característica que es el que establece, el que determina, el que aprueba, es decir, es el ente mayor, es el ente que va a decir cuál es la política, cómo se va cómo se va a hacer la vinculación al registro de predios. Este ente es el que aprueba las directivas, ¿no? Y también aprueba las normas técnicas para lo que es la integración catastral. Es decir, el Consejo Nacional, ya esto para que lo revisen, el Consejo Nacional es el ente mayor del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral. Pero
¿quién le suministra esta información? Es la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es el ente trabajador casi que es el que va a proponer la política nacional para que lo apruebe el Consejo Nacional de Catastro. Va a evaluar todas las actividades de la generación y administración de la información para ver qué cosas se puede mejorar. Luego dice, va a proponer disposiciones administrativas, ¿no? Para el cumplimiento de las actividades del catastro de predios o de derechos sobre esto. Y también va a proponer los estándares y especificaciones técnicas. Es decir, la Secretaría Técnica es el órgano técnico que va a generar las normas directivas y lo va a elevar al Consejo Nacional de Catastro para que él lo apruebe si lo considera pertinente. Ahora, ese Consejo Nacional de Catastro está integrado por representantes de estas entidades que ya hemos visto que son algo de 12, que conforman el sistema nacional, ¿no? Y las que existen en algunos casos para dilucidar temas, como dice ahí, se convocan a comisiones consultivas. ¿Y quiénes le integran estas comisiones? Son representantes de los gobiernos locales involucrados. Por ejemplo, imagínense un distrito que tenga zona de litigio con otro y entra un tema de declaración de zona catastrada. Entonces, en esos casos o en otros casos técnicos, van a tener que llamar a las dos entidades que están queriendo hacer la zona catastrada y tratar de decidir qué cosas hacen sobre esa zona en controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema va a necesitar una solución para ese conflicto, ¿no? Posiblemente hasta la solución es dejarlo sin declararlo como zona catastrada hasta que se definan los límites, ¿no? Pero eso ya se ve en estas comisiones elevan a la Secretaría y la Secretaría eleva al al Consejo Nacional de Catastro. Entonces, todo esto, esta es casi una lámina resumen de lo que tendríamos, ¿no? Al decir sistema es el ente rector casi de los sistemas a nivel de país, es casi el mayor galardón. Entonces el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial está integrado por los representantes de estas entidades. Integra, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Regular la integración, ya lo hemos visto. Pero aquí, como hablan del catastro nacional, tenemos el catastro urbano, que está con la rectoría, con el Ministerio de Vivienda por el decreto ley 1365, y el Ministerio de Vivienda le encarga también funciones a COFOPRI para la consolidación de este catastro urbano. Y por el lado derecho tenemos al Catastro Rural Nacional, que lo tiene el MINAGRI, y lo tiene esta Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural. Pero en la parte de abajo ya tenemos las entidades generadoras de catastro. Entonces, ¿qué cosas son las entidades generadoras? Dice, son aquellas que por mandato legal tienen la atribución de generar y mantener el catastro de predios, nuevamente predios. Entonces, aquí tenemos los tres niveles de gobierno, nacional, regional y local. A nivel de gobierno nacional, por ahí también un compañero de ustedes me dijo, y lo que hace el Ministerio de Cultura con respecto al saneamiento de propiedad de los patrimonios históricos, podría estar acá, ¿no? El sector ministerial con el SICDAC.
El gobierno regional ya lo hemos visto. Y el gobierno local, tenemos estas tres tipos. La Municipalidad Metropolitana de Lima, por su condición especial. Las municipalidades provinciales en general y las municipalidades distritales. De todo lo que personalmente conozco, más o menos así estaría el tema del catastro nacional aquí en el Perú, salvo algunos ajustes que se podría hacer, ¿no? Ahora, como sistema, también ha establecido sus políticas, ¿no? Entonces, para un poco guiar a las entidades, el sistema, el Consejo Nacional de Catastro aprobó las políticas catastrales del Sistema Nacional de Catastro Predial. Y antes de entrar a las políticas, aquí he adecuado un gráfico que lo deben conocer todos los que hablan de un SIG, ¿no? Un sistema de información geográfica, por lo general, está compuesto por estos 5 componentes, ¿no? Entonces, para tener un SIG adecuado, se dicen que yo debo tener un software. Y si este software lo llevo a lo que es el catastro, entonces tengo que tener un software de integración de data, un software de base de datos, un software de dibujo, un software, ya yendo al mínimo, un sistema operativo, un antivirus, todo lo que es el software, a todo lo que esté involucrado al equipo, a programación, está en este componente. El otro componente a nivel de un SIG o del catastro son las personas. Y las personas, aquí lo he puesto primero porque es lo principal. Siempre desde que inicié le dije, yo hago un catastro para beneficiar al ciudadano, ¿no? Y acá el ciudadano es el usuario final, ¿no? Si el catastro no puede ayudar a darle un título a un ciudadano, no puede ayudar a darle un certificado a un ciudadano para que pueda hacer sus gestiones, entonces ya estamos mal, ¿no? Entonces el principal acá a nivel de las personas es el usuario final de estar satisfecho. Ya de ahí vienen los administradores del sistema. Otro punto muy principal en un SIG son los técnicos catastrales. Los técnicos catastrales, si son malos, les van a traer información mala, de mala calidad. De ahí están los profesionales, los coordinadores, y en los funcionarios está el tema de la alta dirección, ¿no? El otro rubro importante y que ya lo hemos hablado es la normalización, ¿no? Es decir, que sea un sistema normalizado. ¿Qué cosa quiere decir? Que haya directivas, especificaciones técnicas, procedimientos, metodologías, guías, para que los que trabajen en el catastro no comiencen a innovar y comenzar a generar un catastro muy personalizado y que luego no se puede interconectar con otros catastros. Se pierde la interoperabilidad. Y a nivel de datos, bueno, ya tenemos los datos vectoriales, los datos raster, las tablas, ¿no? O los datos literales. Y a nivel de hardware, que es lo que he visto que menos han opinado ahí en el lienzo, son todos los equipos periféricos, redes, servidores, impresoras, plotter, escáner.
Si yo tengo estos 5 componentes bien planificados, suministrados, ah, no sobredimensionados, sino los adecuados, ni sobredimensionados ni subdimensionados, sino los adecuados, yo voy a poder hacer un catastro, ¿no? Y para ese catastro, le he explicado esto para entrar a lo que son las políticas. Entonces, cada una de las políticas casi va a estar relacionada a estos componentes. Entonces, la primera política es la generación del catastro nacional predial, ¿no? Entonces, ya estamos hablando la generación similar al levantamiento, ¿no? Entonces, en este caso es generación de información. ¿Y qué cosas se va a hacer en esta política 1? ¿No? Diseñar las metodologías para el levantamiento catastral nacional. Al decir implementar las metodologías, quiere decir que estoy entrando a la parte de normas. Establecer especificaciones técnicas para el levantamiento catastral. Buscar el financiamiento y luego es el tema de supervisión de las metodologías de levantamiento. Entonces, la primera política es de que yo debo generar data, que es uno de los componentes del SIG. Luego la otra política, si yo ya generé información catastral, la otra política es de que esa información catastral sea mantenida y o actualizada, ¿no? Entonces, para eso tengo que tener metodologías de mantenimiento y actualización y a la vez estas metodologías me deben establecer las especificaciones técnicas para hacer ese mantenimiento y actualización. ¿Qué especificaciones técnicas de tiempo han dicho? Por ejemplo, para catastro urbano dice que la actualización es 3 años, para catastro rural 5 años, pero que eso no necesariamente es una regla, sino que si tú ves de que en tu distrito el desarrollo inmobiliario es muy dinámico, vas a tener que actualizar en menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, muchos distritos por el boom inmobiliario en su momento, las casas se comenzaron a convertir en edificios y posiblemente la municipalidad de esa jurisdicción no ha tenido la capacidad para actualizar en esa velocidad su catastro. Entonces, si yo estoy en un distrito en donde la dinámica es muy constante, voy a tener que reducir mi plazo de actualización. La política 3 está referida ya a la infraestructura informática, ¿no? Si yo genero información catastral, entonces yo ya tengo que dar una estructura de base de datos catastral, ¿no? Luego, otro punto que vamos a ver es cómo va a ser mi cartografía, qué estándares voy a utilizar para mi cartografía y estos dos, cómo me van a implementar el sistema de información catastral y cómo lo voy a publicitar. Aquí sí estamos débiles porque cada programador, cada municipalidad a veces contrata programadores o especialistas en base de datos y no quieren respetar ya la base de datos estructurada, aprobada por el sistema, ¿no? Entonces dicen, no, esa base de datos no me sirve y comienza a generar campos, a generar tablas y eso ni es comunicado al sistema, ¿no? Entonces el sistema se queda en un limbo de que no saben de que en la realidad están aplicando otras cosas.
El otro tema es la interconexión y la integración, ya el intercambio de información entre las entidades que generan el catastro, y esta interconexión e integración es para la emisión de los productos, ¿no? Es decir, la atención, ¿no? El otro punto que es muy importante es la política 5, que es la sostenibilidad del catastro nacional. Y ahí es donde entramos a las formas de financiamiento, ¿no? Ya lo hemos hablado que este tema del financiamiento es uno de los talones de Aquiles del catastro porque no hay fondos. Todo esto está relacionado al financiamiento económico. Hay profesionales, hay técnicos, hay servicios, hay empresas privadas que pueden prestar el servicio, pero no hay cómo financiar ese gasto. En la política 6 ya está destinada a la utilidad del catastro, que es usos y aplicaciones del catastro nacional, y lo que dan a entender es de que hay que promover el uso, ¿no?, multifinalitario, ¿no? Por ejemplo, acá el uso en la planificación y desarrollo territorial, el uso en lo jurídico, en lo social, en lo económico. Aquí ya está referido el catastro multipropósito, ¿no? Y lo que quieren decir es de que la información catastral debe ser el primer peldaño para los sistemas de información territorial, ¿no? Más en las clases anteriores estábamos hablando de que Lima también ya ha sacado un sistema de información territorial, ¿no? La 7 es el tema participativo, ¿no? Es la promoción y difusión y capacitación del Catastro Nacional Predial, ¿no? Es, es salir a las entidades de difundir todas las normas técnicas que ha aprobado el Consejo Nacional, que actualmente creo que no, bueno, todos estamos afectados por la pandemia y todas nuestras actividades están un poco reducidas. Y la política 8 es la formulación de normas, ¿no? Elaborar normas de gestión, de cómo voy a gestionar el catastro, todo lo que es el componente en el SIG que hablábamos de norma es la política 8. Y la última, y una débil también, es que el CNC, el Consejo Nacional de Catastro, y la Secretaría Técnica no tienen asignados presupuestos. Son presupuestos de la misma entidad que las acoge, ¿no? Por ejemplo, la presidencia SUNAR, con sus mismos recursos, tiene que ver cómo sustenta algunas actividades del sistema. COFOPRI, que tiene la Secretaría Técnica, también tiene que ver ese financiamiento. Es decir, le dan la función, pero no le dan presupuesto. Entonces, esta política nueva es cómo buscar un financiamiento para que la Secretaría Técnica pueda implementar su plan anual de actividades, ¿no? Y así como hay políticas, también el sistema ha aprobado unos principios catastrales. Ustedes cuando han visto algunas leyes han sacado unos, dice, esta ley sale bajo los principios de legalidad, de transparencia, ya. A nivel de catastro, el sistema también tiene unos principios. Entonces, con una resolución en el 2008, sacaron estos principios
Y el primer principio es el de la integración de la información catastral. El principio, ¿qué quiere decir? De que todas las entidades generadoras de catastro puedan integrar su información catastral con el fin de evitar desigualdades producidas por la falta de información o de los servicios que suministran. Es decir, que todas sean posibles de integrar. Luego, el segundo es la exclusividad, ¿no? La exclusividad es que el sistema nacional, que aquí es un poco que sí está colisionando con las actuales normas, a pesar de que en las normas sí han puesto de que todo esté interrelacionado, ¿no? Coordinado con el sistema nacional, porque este principio de exclusividad da a entender de que el sistema nacional es el único encargado de normar, estandarizar y supervisar la información del catastro predial a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que si Midagri y el Ministerio de Vivienda quieren hacer un cambio rotundo, ya sea al catastro urbano o al catastro rural, tiene que ser coordinado con el sistema, porque el sistema es el que tiene esta exclusividad de hacer esos cambios estructurales. Luego el otro es acceso a la información catastral, que también algunos participantes le he visto en el panel de que hay muchas limitaciones para acceder a la información catastral, mientras que hemos verificado que en España uno puede entrar sin registrarse, puede hacer las consultas. El otro principio es la veracidad, y esto es lo importante para la SUNAR. Para la SUNAR, que los registradores, como les decía, son las personas que ven el documento pero no saben qué cosa es en la realidad. Entonces, el principio de veracidad es que se presume que la información gráfica y alfanumérica, que es de las fichas, ¿no?, representa la realidad física del predio, ¿no? Es decir, que lo que es un certificado catastral o una hoja informativa catastral que me está llegando a mi despacho, yo como registrador, tengo que presumir que todo lo que estoy viendo ahí, los linderos, las dimensiones, está igual a la realidad física en la jurisdicción que corresponde. Luego hay el principio de identidad, ¿no? Y está relacionado a la identificación del predio en su espacio geográfico, ¿no? Y como ahí mismo dice, independiente del dominio o posesión, es decir, independientemente de qué derecho de propiedad tenga, a la identidad es dónde se ubica, en qué coordenadas se ubica, cómo es, qué dimensiones tiene, es decir, ese predio tiene una identidad a través de sus características físicas. El otro principio es de ubicación geográfica, ¿no? Que ya viene a ser casi un estándar de que la ubicación geográfica que se dé en los sistemas catastrales tienen que estar referidos al sistema, al marco geodésico oficial del Estado, ¿no? Que en estos momentos el marco geodésico es el WGS 84. Luego está el principio de desarrollo multidisciplinario. Aquí han querido asegurar de que el catastro no es solamente de ingenieros, de arquitectos, sino son de un conjunto de profesionales que desarrollan estas tecnologías para tener un catastro. Y el último es el de socialización, ¿no? Y aquí nuevamente reafirmamos el tema del desarrollo social. Sirve para el desarrollo social, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el fortalecimiento institucional. Entonces, con estas políticas y estos principios,
es donde las entidades generadoras de catastro, su sistema catastral debería cumplir todo esto. Ahora vamos a entrar un poco, un minuto por favor. Continúo. Mientras que siguen saliendo las normas, van saliendo nuevos conceptos, ¿no? Entonces, así como ya habíamos hablado, bienes inmuebles, qué cosas son los derechos, ¿no? Entonces, para ir entendiendo un poco el catastro, vamos a ver unos conceptos adicionales, ¿no? Entonces, nuevamente, hay un concepto que dice predios, y en esta norma, en el decreto supremo 05, que es el reglamento de la ley 2829-4, dice que es el bien inmueble a que se refiere el inciso 1 del artículo 885 del Código Civil. ¿Alguien se acuerda de eso? Por el chat. Ya, entonces, para recordarnos, aquí está los bienes inmuebles, el artículo 885, y el inciso 1 está referido al suelo, el subsuelo y el sobresuelo. Y es por eso que nuevamente decimos de que no debemos decir catastro de bienes inmuebles, sino catastro de predios, ¿no? Ya cuando le expliqué esto de bienes inmuebles es todo esto, y el catastro no va a levantar todo esto, solamente levanta el suelo, subsuelo y el sobresuelo. Pero luego, complementariamente, hay otro concepto que dice predio, y es un poco similar a lo que ocurría cuando definí la propiedad predial en el Código Civil, ¿no? Pero acá en este reglamento dice, es la superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada, ¿no? Entonces, asumimos de que he tratado en este gráfico de interpretar lo que dice este concepto, ¿no? Es una superficie delimitada por una poligonal continua y cerrada, y se extiende al subsuelo y al sobresuelo, ¿no? Comprendido dentro de los planos verticales del perímetro superficial, excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales. Ayer salió el nuevo reglamento. Un momento. Bueno, buen dato eso de que no me había percatado del nuevo reglamento de SBN y contempla todas esas definiciones, ¿no? Ya. Entonces, para entender un poco y a veces qué cosas esos son planos verticales. Entonces, si yo tengo este lote, que es la superficie, acá está la calle sur, ¿no? Entonces,
yo comienzo a poner planos verticales en los linderos y lo que se me ha generado es una volumetría y que al terminar esa volumetría se me han generado tres conceptos. El suelo, que es la superficie, ¿no? De la lámina, el plano horizontal. Hacia arriba se me ha generado el sobresuelo, otros le dicen los aires, y hacia abajo el subsuelo, ¿no? Ahora, no lo entiendo así, ya. Aquí me he apoyado a una lámina que he encontrado en internet y tengo la propiedad, el suelo es en la superficie, subsuelo y aires. ¿Alguien me puede por el chat decir cuál es la norma que me limita mi altura en los aires? Es decir, aquí según este concepto sí me limita hacia el subsuelo, ¿no? Me dice, si vas hacia el subsuelo y encuentras recursos naturales, yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes, no son tuyos y hasta ahí llega tu propiedad. Pero hacia arriba, ¿quién me lo limita? Ya, bueno, a una sola voz, los parámetros urbanos, ¿no? En los parámetros urbanos hay un limitante que es un parámetro que es la altura máxima de edificación, ¿no? Los parámetros son un conjunto como mismo dice, son un conjunto de parámetros que sirven para hacer el diseño de una edificación. Y uno de ellos es la altura máxima de edificación. A partir de esa altura máxima de edificación, ya nadie puede, ya nadie puede construir más de ese límite. Hay una opción que en algunos distritos le dicen que después de la altura máxima de edificación puedes construir una azotea. La azotea no es computable, ¿no? El nivel de azotea es como el hacer uso de, puedes edificar, pero una parte, pero esa no es altura computable. Por acá me dicen, ¿y quién limita los sótanos? Mira, los sótanos los limita, como están diciendo, si tú encuentras algún resto arqueológico o algo, y si no tienes ninguno de esos, lo que va a limitar el sótano es la técnica constructiva, ¿no? Aquí en San Isidro están llegando sótanos hasta octavo nivel, pero ¿qué cosa ha limitado un poco este tema de los sótanos? Ya el mismo usuario, ¿no? Imagínense a ustedes que vayan a un edificio corporativo y le digan, ya señor, estaciónese en el sótano octavo. Se van a pasar como 15 minutos dando vueltas y para llegar a ese. Entonces, se está viendo de que se puede construir, pero el usuario no quiere, es decir, siente temor y entonces ya esos, a partir del cuarto sótano para abajo, muchas veces ya quedan, no son utilizados. Entonces, ese es otro, otro tema a considerar, ¿no? Ya es un tema del usuario que va a esa edificación. Ya, bueno. Entonces ya entrando un poco ya a que ya sabemos qué es el catastro, que se tiene que generar todo. Y
Y en el concepto de catastro de predios había un tema muy principal, ¿no? Que se decía un código de identificación. Y ese código de identificación viene a ser el código único catastral, ¿no? Entonces, este código único catastral, como su nombre lo dice, es la identificación alfanumérica de predios, ¿no? El registro de predios inscribe el código único catastral. Así como la RENIEC tiene nuestro DNI, el número de DNI, ya el registro de predios, lo que va a vincular al predio con el registro del predio, SUNAR, para vincular la data de catastro con sus registros públicos o sus registros que están en las partidas, va a utilizar el código único catastral. Ya. Ahora, en la parte derecha, ustedes están viendo un conjunto residencial. Ya, estos no son edificios residenciales, sino son conjuntos, ah, conjuntos habitacionales en donde todo el área donde están todos estos edificios es un gran lote. Y cada edificio comparte posiblemente que esto sea un área común de todas las edificaciones. Y aparte, cada edificación tenga sus áreas comunes. Entonces, esto viene a ser, dicho en términos normativos, es lo que se llama regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, muchos dirían, no, pero eso es edificios, son edificios multifamiliares, pero para las normas son edificaciones bajo regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común. Y lo que dice que es el código único catastral se asigna a cada unidad de propiedad exclusiva, ¿no? A cada unidad se le asigna. Entonces, en estos edificios, ¿qué vamos a encontrar? Primero, lo principal es el departamento. Pero aparte de estos edificios, posiblemente tienen estacionamiento. Entonces, ya son 2 unidades. Entonces, ya necesito 2 códigos únicos catastrales. Aparte, algunos dicen, no, mi estacionamiento y al costado está el depósito. Ya son 3 unidades. Y antiguamente había un área que se le llamaba el maletero. No es el que habla mal, sino el maletero era como un área virtual en donde ponían posiblemente tipo depósito. Eso lo hemos encontrado en edificios muy puntuales, que adelante del estacionamiento, un área de 1 metro por los 3 metros por 2, es como un área como para que pongan sus cosas o guarden sus cosas. No es un depósito, sino es un área para que pongan la bicicleta. Entonces, en estos edificios se generan unidades independientes, a veces no físicas, sino virtuales, ¿no? Entonces, lo que dice que a cada unidad independiente que se identifique en estos conjuntos, en los edificios, en las casas bifamiliares, cada uno va a tener su código único catastral, ¿no? Ahora, hay un código de referencia catastral que es el que se está utilizando antes que salga el sistema, ¿no? El código de referencia catastral es un código que muchos le dicen es el código georreferenciado. ¿Y por qué le dicen que es el código georreferenciado? Porque utiliza el código del ubigeo. Entonces, si ustedes me dicen, creo, a ver, departamento 15, en el ubigeo del departamento 15 es Lima.
Si me dicen departamento 1, el departamento 1 es Amazonas, y así, la provincia tiene otro código y el distrito otro código, y a partir de ahí ya comienza manzana, lote. Entonces, ese código que lo vamos a ver en las fichas catastrales, dice que es la identificación alfanumérica asignada al predio, que vienen usando las entidades generadoras de catastro, el mismo que es independiente del CUC, es decir, no hablan. La estructura del CUC y la estructura del código de referencia catastral no tienen ninguna similitud, son totalmente independientes. Su uso es temporal mientras dichas entidades relacionen a través del CUC su información de la base de datos. Ya, este tema de su uso es temporal, cuando uno utiliza un código y le es útil, es bien difícil que lo deje de usar. Entonces, todavía las entidades generadoras esto todavía lo siguen manteniendo, y como todavía no se consolida el catastro de una forma obligatoria, tajante, uh, las municipalidades utilizan con mayor uso este código de referencia catastral. El otro tema, y que ya lo habíamos visto, las entidades generadoras de catastro son aquellos que por mandato legal, en el caso de las municipalidades, el mandato legal le está dando ¿quién? La Ley Orgánica de Municipalidades, la 272, y a Midagri es el Decreto Supremo 018 de vivienda, ¿no? Luego, ¿quiénes trabajan en un área catastral? Aquí hay dos términos diferentes, ¿no? Es el técnico catastral, es el personal técnico que cuenta con conocimientos o experiencia en materia catastral. Asimismo, presta servicios en las entidades generadoras de catastro. Entonces, el técnico catastral es el que está dentro de la unidad de catastro. Y el verificador catastral es el profesional, pero que trabaja afuera, ¿no? Es decir, son las personas naturales, profesionales, colegiados o personas jurídicas competentes inscritos de existir en el índice de verificadores a cargo de las municipalidades. Este verificador catastral va a tener una función en las zonas no catastradas. Cuando la jurisdicción ha sido catastrada, ya no va a poder ejercer el AI. Entonces, aquí salen tres definiciones en cuestiones para estandarizar, ¿no? Sin querer estamos estandarizando, normalizando los conceptos. ¿Qué cosa es zona catastrada? Como también se dice, muy pocas zonas son catastradas, creo que algo de 7. Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional. Puede ser un distrito, parte de un distrito, ¿no? Cuyo levantamiento y cartografía catastral está finalizada a fin de ingresar a la base de datos del Sistema Nacional de Catastro. Zona catastrada es la mayoría que tenemos en el Perú, ¿no? Y es el ámbito geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento catastral no se ha ejecutado, es decir, el gran porcentaje, ¿no? Hay algunos que tendrán catastro, pero mientras que no tengan la aprobación de zona catastrada por su entidad y validada por el sistema, siguen siendo consideradas zona no catastrada. Por más de que tengan el sistema, la data, todo, siguen siendo consideradas zonas no catastradas de acuerdo a las normas. Y zona catastral es el ámbito donde vas a hacer el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Entonces, estos conceptos generales son los que cuando ya estén
trabajando en estas actividades o tengan alguna intervención con el registrador le va a decir, ¿no? Tu lote está en zona catastrada, en zona catastral, en zona no catastrada. Entonces ya esto ayuda a que tengamos un lenguaje para entendernos. Entonces, por hoy día lo dejamos ahí y no sé si hay algunos conceptos o algunas preguntas, Ángel.